Este 9 de mayo se conmemora el Día de Europa, cuando en 1985 comenzaron a darse los primeros pasos para lo que hoy se conoce como Unión Europea. Es por eso que en nuestro estudio se encuentra el embajador de la Unión Europea en Chile, Rafael Dotchao, para conversar de los grandes desafíos que tiene hoy el viejo continente. Embajador, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, uno de los desafíos es la permanencia. Si este bloque de hoy, 28 naciones, sigue manteniendo a sus 28 miembros, si se sale alguno, si se va a otro, existe el riesgo de que Reino Unido vote para finalmente salir. ¿Van a seguir siendo 28 contando el Reino Unido? Bueno, no tengo una bola de cristal, con lo cual no puedo decirte. Lo que sí puedo decir primero que como embajador de la Unión Europea no debo opinar sobre algo que quien tiene que opinar es el pueblo británico. Se le ha solicitado una consulta de si quieren continuar o no, pero he de decir que también en paralelo a la posibilidad de que pueda salir el Reino Unido después de ese referéndum, hay muchos otros países que han pedido. Tenemos hasta 8 países en la lista de espera. Turquía, Serbia, Macedonia, en fin, tantos otros países que están en la lista. Y por tanto, ¿la Unión Europea sin Reino Unido sería la misma? No, por supuesto. Evidentemente, la Unión Europea es un proyecto que empieza, como hemos dicho, y celebramos hoy el 66 aniversario de su nacimiento, y empezó como una pequeña comunidad de 6 países que era para el carbón y el acero solamente. Hoy somos 28 países, más de 500 millones de personas, y lo que he de decir es que a pesar de que evidentemente estamos en una situación con grandes desafíos, la Unión Europea siempre ha vivido desafíos. Yo creo que precisamente nos crecemos ante la adversidad, y creo que eso es una cosa importante de los europeos. Bueno, y la adversidad sigue presente ahora y sobre todo en una de las crisis más grandes que haya tenido en torno a las migraciones. Usted decía, somos una comunidad de 500 millones de personas, pero esa cantidad puede crecer por el flujo migratorio desde los países que están teniendo conflictos con el yihadismo, con otros, digamos, temas también de terrorismo. Sí. ¿Cómo está enfrentando la Unión Europea ese desafío? Ahora empieza la primavera y probablemente van a empezar nuevos flujos migratorios a través del mar. ¿Cómo está la Unión Europea ya tomando este tema que parece no ser solamente un punto de una crisis, sino que una constante? Sí, pues mira, lo afrontamos desde un punto de vista muy franco de lo que son los valores europeos. Y en ese sentido hay que saber diferenciar una cosa que poca gente se da cuenta, y es que una cosa son los refugiados, y alguien que viene de la guerra, que viene huyendo de la miseria, del hambre, de la destrucción que está provocando la guerra en Siria y en Irak, tiene derecho al asilo, y eso es una cosa reconocida internacionalmente y que la Unión Europea está practicando. Otra cosa son los cientos de miles también de personas que, aprovechando los huecos que hay, que son inmigrantes económicos y que vienen de países donde no hay crisis, vienen de Pakistán, vienen de Argelia, de Marruecos, del norte de África, de muchos países de África que no están en guerra. Y por tanto, una de las primeras cosas que hemos dicho a nivel de los europeos es que tenemos primero que organizar la llegada de la gente, porque hay que estudiar caso por caso quiénes son realmente refugiados y necesitan el asilo, quiénes son emigrantes económicos, y habría que ver si tienen contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo efectivamente es controlar los flujos bajo ese concepto de los valores europeos, que son fundamentales y que hay que tenerlos ahí, pero también hay que analizar una cosa fundamental, que es desde origen. ¿Cuál es el origen de esto? El origen son las guerras, y lo que hay que es atacar cuáles son las razones de origen de esas guerras, y segundo, ver que es una responsabilidad no solo de la Unión Europea, sino que es una responsabilidad mundial. De todo lo que están involucrados además, pero sí, me llamaba la atención que desde Bruselas se esté proponiendo una multa para los países que no decidan no acoger definitivamente a los asilados, de 250.000 euros por persona. ¿Esa es una idea solamente o podría llegar a ser una realidad? Porque también no todos los países de la Unión Europea tienen las mismas condiciones. No, por supuesto. Y de hecho la Comisión Europea, que es la que hace todos estos cálculos, es la institución que tiene la responsabilidad del cumplimiento de las leyes europeas. Y por tanto, cuando se calcula eso es porque efectivamente yo creo que de alguna forma algunos países están siendo un poco cicateros, rácanos a la hora de asumir sus responsabilidades. Cuando hablamos de una Unión Europea de más de 500 millones de personas, incluso la llegada de 1 millón de personas de la guerra de Siria o de Irak no son tanto respecto a 500 millones. Evidentemente los impactos que
que hay en las municipalidades, en los impactos que hay en los países como Alemania, como Suecia, que son donde más han ido a dirigirse los refugiados, son importantes, pero precisamente lo que se trata es de limitar los efectos perniciosos en los países del sur, que es por donde entran, por España, por Italia, por Grecia, etcétera, y los países balcánicos, y por otro lado, hacer que el reparto sea equitativo. Todos tenemos que colaborar. La Unión Europea es un grupo solidario y esa solidaridad se tiene que mostrar también en este tema. Bueno, no se ha visto siempre tan unida y tan solidaria, sobre todo a raíz de este último tema, pero le quiero preguntar sobre otro punto que sí genera la unidad, que es el tema del terrorismo. Por lo menos el combate, no sabemos, o sea, las formas son muy distintas, pero muchos europeos también asocian la llegada de estas olas migratorias con la llegada también de terroristas. ¿Cómo está enfrentando Europa el terrorismo? Se lo pregunto a usted. Usted ha estado muchas veces en Bruselas, la sede de la Unión Europea está en Bruselas. Bruselas y Bélgica tiene la mayor cantidad de yihadistas por persona, que ese es un dato que yo no lo conocía, pero es así. ¿Cómo se está enfrentando ese tema? Bueno, yo creo que lo que hay que plantear primero es lo siguiente. El yihadismo lo que pretende es cambiar nuestros modos de vida. En Occidente, en el mundo democrático, avanzado, occidental en general, se han llegado a una serie de criterios de libertades, y yo creo que Europa es la campeona de las libertades en cuanto a la libertad entre separación, digamos, entre poderes, entre legislativo, judicial y ejecutivo, el derecho al acceso a la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres. Todo eso son nuestros valores europeos. Y de pronto hay un grupo de gente, los yihadistas, Daesh, que quieren romper con esas fórmulas de vida, con esos conceptos de modernidad. Y sin embargo, yo creo que hay que tener en cuenta que tenemos 23 millones de musulmanes viviendo en Europa, que son europeos, la mayoría de ellos. Y por tanto, la integración, el diálogo creo que es lo importante. Y me gustaría señalar una cosa que poca gente se ha dado cuenta quizás, pero que es una de las excelentes noticias, y es que la ciudad de Londres, la ciudad más grande de Europa, acaba de elegir a un alcalde musulmán. Sadiq Khan ha sido elegido, habiendo solo un 12% de musulmanes en Londres, el 57% de la población le ha votado. Porque él es laborista, él es una persona abierta y él muestra precisamente quizá qué tiene que ser ese nuevo musulmán que debe afrontar el mundo, que es alguien que, a pesar de tener sus convicciones religiosas, sin embargo está por el desarrollo, por el progreso, por la prosperidad. ¿Y Europa sigue siendo la misma antes y después de los atentados de Bélgica, de París? Yo creo que sí. Yo creo que hay una cosa que es definitiva, y es que los atentados no nos han afectado y sin embargo lo que han generado es mayor sentimiento de solidaridad, primero con las ciudades más tocadas. Anteriormente fue Madrid, anteriormente también había sido Londres, y evidentemente cada vez que hay un ataque de este tipo, la solidaridad interna entre los europeos aumenta. Otra cosa es que haya el discurso xenófobo, el discurso extremista, el discurso antieuropeo, que también crece y también existe, y contra el cual yo creo que hay que luchar también decididamente. Y se lucha simplemente planteando que nuestros valores, los valores de igualdad, los valores de integración, de que somos una unidad en la diversidad, y ese es el lema de la Unión Europea, unidos en la diversidad, tiene que seguir existiendo. ¿Qué riesgo hay que el Tratado de Schengen, que es el que mantiene todas las fronteras de la Unión Europea abiertas entre sí, pueda tener un límite debido a esto? Se trató de limitar en un primer momento, sobre todo cuando fueron los atentados en París, y ese ha sido un riesgo permanente, que finalmente Schengen termine. No, yo creo que Schengen no va a terminar, porque obviamente Schengen es parte, yo diría ahora ya, del ADN de la Unión Europea. El que la gente pueda, una de las libertades que hay es la libre circulación de personas, que la gente pueda ir de un sitio a otro. Yo siempre pongo el ejemplo que desde el sur de Portugal hasta el norte de Suecia se puede ir sin parar ni en ningún semáforo ni en ninguna frontera. Y eso es parte de lo que ya es Europa, esa Europa de los ciudadanos, y que efectivamente da muchas capacidades para digamos, explayarse en todos los sentidos. Pero, por ejemplo, una cosa que Schengen, si se abole, empezaría a terminar, es que si empieza a abrirse, digamos, a ponerse fronteras de nuevo, el libre comercio también empieza a tener trabas. Y, por tanto, evidentemente, el libre comercio es parte de nuestra genética, como digo, del ADN. Entonces, yo creo que a pesar de que ha habido momentos de cierres, una de las cosas que decían recientemente en un artículo en El País dos de los grandes líderes europeos, del Parlamento Europeo y de la Comisión, decían: Europa ha sido siempre la Europa de tender puentes, tanto internamente como externamente. No construyamos muros. Y efectivamente creo que el secreto está ahí, no tener la mentalidad en poner muros, sino en tender puentes.
Embajador, felicidades primero por este aniversario de Europa, de la Unión Europea. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre los desafíos que enfrenta hoy esta unión que tiene estos 28 países. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y que seguiremos estando aquí en Chile. Llevamos 50 años en Chile y esperamos estar otros 50 más. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.